Bien, eh, en esta clase vamos a empezar revisando lo que sucede cuando se conectan de cierta manera lo que son las fuentes de corriente o fuentes de voltaje. Ok, bien, existe un comportamiento particular en el caso de las fuentes de voltaje que puede ser algo peligroso, ¿no? Y que hay que tomarlo en consideración. Ustedes, por ejemplo, es cuando tienen dos fuentes conectadas, fuentes de voltaje conectadas en paralelo, ¿ya? Las dos fuentes de voltaje deberían tener el mismo voltaje, ¿ya? Esa es la recomendación. Eh, si no se considera aquello, lo que pudiera suceder es que se presenten condiciones aquí en este circuito que hagan que la corriente crezca mucho, ¿ya? Que la corriente se dispare, ¿ok? Justamente porque el circuito va a tratar de cumplir la ley, las leyes de Kirchhoff, ¿ok? Eh, las cuales las revisamos en la semana anterior, ¿no? En las clases anteriores. Entonces, veamos, ¿no? Revisemos este circuito. ¿Por qué es que cuando yo conecto así en paralelo las fuentes y no tengo la precaución de que las fuentes tengan el mismo voltaje, la corriente se puede disparar, ¿no? Puede haber una gran corriente, ¿ya? Bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Nosotros tenemos un circuito con dos fuentes, una fuente B1 y una fuente B2 de voltaje, ¿ya? Yo podría analizar el comportamiento de este circuito, o sea, establecer una ecuación matemática para ver cómo se comporta la corriente, por ejemplo. Podría hacer eso utilizando la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿ya? Y eso es lo que voy a hacer a continuación. Entonces yo voy a recuerden, ¿no? Para establecer la ley de voltaje de Kirchhoff se coloca una malla, o nosotros más bien establecemos una malla, ya con una corriente de malla, ¿ya? Y empezamos a hacer el recorrido, ¿no? Para ver cómo van asomando los voltajes en la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces yo si vengo así con esta corriente de malla, yo me puedo dar cuenta que me encuentro con el positivo de esta fuente, la fuente B2, me encuentro con el positivo, continúo la trayectoria, ya en este caso la corriente de malla es una corriente que tiene sentido horario. Yo la definí así, es una cuestión arbitraria, yo decidí definirla así. Yo lo hubiera podido definir al revés, en sentido antihorario, y eso no hubiera importado, ¿no? Los cálculos me hubieran tenido que igualmente dar, ¿no? Bien. Eh, entonces eso es, ¿no? Lo que les trato de decir es que no importa cómo tú coloques tu corriente de malla, puede ser corriente de malla en sentido horario o en sentido antihorario y los resultados van a dar correctos, ¿no? Si es que tú haces bien el análisis. Bien, entonces, como les decía, me encuentro con el positivo de la fuente B2, primerito, sigo este sentido horario y me encuentro con otra fuente, que es la fuente B1, y me encuentro con la polaridad negativa. Es lo primero que me encuentro en esa trayectoria. Entonces, cómo se establecía, ¿no? El voltaje en ese caso. Si yo vengo así, fíjense, me encuentro con el más B2, entonces coloco B2, continúo esa trayectoria de la corriente y me encuentro con el menos de B1, entonces coloco menos B1 y eso es igual a cero, ¿no? Y aquí está mi ley de voltaje de Kirchhoff para este circuito de aquí, ¿ya? Eh, entonces, fíjense lo que me dice la ley de voltaje de Kirchhoff. Fíjense esto. Dice, si yo despejo de aquí, despejo, por ejemplo, B2, ¿ya? Es decir, mando a B1 al otro lado. ¿Cómo me queda? B2 es igual a B1. Eso me dice una ley, ¿ya? Las leyes se tienen que cumplir. Entonces, fíjense cómo la ley de voltaje de Kirchhoff me está diciendo que los voltajes tienen que ser iguales en este circuito, ¿ya? Deben ser iguales. Ahora, si los voltajes no son iguales porque yo decido poner B1
un voltaje y B2 otro voltaje que no son iguales, esos dos voltajes, la ley no se va a cumplir. ¿Y qué va a suceder con el circuito el momento que la ley no se cumpla? Lo que va a es a tratar de que se cumpla esta cosa de aquí, a como de lugar. Y la variable que él va a empezar a manipular para que esto se cumpla es la corriente, ¿ya? Es la respuesta del circuito, la corriente. La corriente va a crecer bastante para tratar de hacer que esto se cumpla, ¿ya? Tal vez sea difícil darse cuenta ahorita ese detalle, ¿no? Porque la corriente va a empezar a crecer para que esto se cumpla. Ya, eso en un circuito real, ¿ok? Recuerden que es un circuito teórico, no es un circuito ideal. Aquí no estoy considerando la resistencia de los conductores, por ejemplo, en este circuito que yo he dibujado aquí. Entonces, en un circuito real que sí tiene que aquí considerarse una resistencia de los conductores, es la corriente la que va a empezar a crecer bastante para tratar de hacer este equilibrio, ¿no? Entre el voltaje del 2 y el voltaje 1. Ya, ya. Entonces, voy a borrar lo que ahorita he notado para demostrarles eso. Fíjense cómo les decía hace un momento, ¿no? Aquí están los conductores y aquí yo voy a poner una resistencia, ¿ya? Voy a poner una resistencia, ahí está mi resistencia, eh, para emular la resistencia de los conductores, ¿ok? Bien, y volvamos a poner nuestra corriente de malla. Ahí está la corriente de malla. Aquí está la resistencia R. Y establezcamos la ley de voltaje de Kirchhoff. Ok, entonces, nuevamente, voy en el sentido horario de la corriente de malla, me encuentro con el más. Sigamos, entonces voy a poner B2 que va positivo. Continúo con la corriente esta y me encuentro con el signo menos, coloco menos B1. Y acá arriba tengo una resistencia, ¿ya? ¿Cuál es el voltaje en la resistencia? Se determina con la ley de Ohm, corriente por resistencia. ¿Ya? Pero ¿qué coloco? ¿Coloco más I por R aquí o debo colocar menos I por R? De lo que ya hemos conversado nosotros, recuerden la convención pasiva por donde entra la corriente, ahí se coloca el más en ese elemento pasivo. Entonces, viene mi corriente así y aquí debería colocar el más de este elemento. Por eso cuando recorro con la corriente de malla, ¿no? Tratando de colocar la ecuación de voltaje de Kirchhoff, cuando recorro esa corriente de malla, yo me encuentro con el positivo de la resistencia y entonces lo que voy a hacer es colocar aquí en mi ecuación de la ley de voltaje de Kirchhoff más I por R, más, ¿sí o no? Más I por R. No coloqué menos I por R, sino más I por R, porque de acuerdo al gráfico, de acuerdo a la convención pasiva, como la corriente está entrando por este punto, ahí es en donde va el positivo de la resistencia. ¿Ok? Por eso coloqué acá abajo más, signo más. Y esto de aquí va a ser igual a cero. Ley de voltaje de Kirchhoff. Esto de aquí es la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Ya? Ahora, ¿se acuerdan que nosotros en el voltaje, en el circuito anterior, donde no consideramos la resistencia, teníamos que B2 es igual a B1? Así teníamos, ¿no? En el circuito teórico, en el ideal. Ahora yo tengo esta ecuación que está aquí abajo, esta, y voy así mismo a despejar B2. Pero miren que yo ahora tengo B1, en el lado derecho voy a tener a B1, en el lado derecho de la ecuación voy a tener a B1, pero también este término que está aquí, ¿ya? Y fíjense este término de quién depende, de la corriente. Entonces vamos haciendo eso. Voy a colocar B2 es igual a B1 menos I
por R. Ahí está. Entonces, fíjense cómo antes solo teníamos hasta aquí. B2 igual a B1. Ahora tenemos B2 es igual a B1 menos I por R. ¿Mm? Entonces, ¿qué creen que va a hacer la corriente para tratar de equilibrar la ecuación? Esta. Lo que va a tratar de hacer es crecer, ¿no? O tal vez disminuir, pero de alguna manera va a hacer que esto se haga un equilibrio, ¿no? ¿Ya? Se haga un equilibrio. Que al final el lado izquierdo de esta ecuación me queda igual al lado derecho de esta ecuación. ¿Ya? Entonces la corriente puede en esos casos crecer mucho para tratar de equilibrar la ecuación. Y si ustedes tienen una gran corriente aquí circulando entre dos fuentes, pues pueden destruir, ¿no? El circuito. Una corriente muy alta genera mucho calentamiento y puede destruir el circuito, ¿ya? Entonces, veamos eso. Pongamos corriente. Voy a despejar la corriente para ver cómo es que es esa corriente. ¿Cuánto puede llegar a valer? Pongámosle B2, sería, perdón, B1. Voy a despejar la corriente B1 menos B2 dividido para R. Ahí está. Entonces, la corriente es igual a B1 menos B2 dividido para R. Eso me queda la corriente que está aquí en este circuito. Esa es la ecuación de la corriente. ¿Ya? Quiero que vean algo aquí, en esta ecuación, algo muy importante. Miren esta ecuación por unos 15 segundos. Traten de entender a la ecuación, por favor. Ok, bien. En esta ecuación nosotros tenemos un numerador, que es la diferencia entre los dos voltajes, y este denominador, que es la resistencia. ¿Ya? La ecuación de la corriente es igual a V1 menos V2 dividido para R. Esa es la ecuación de la corriente. Ahora, eh, analicémoslo desde el punto de vista de la corriente. ¿Cuánto puede llegar a cambiar la corriente? ¿Ya? Si yo, por ejemplo, cambio los valores de voltaje. Digamos que tenemos un V1 muy parecido a V2 en esta diferencia. Muy parecido. El voltaje V1 es muy parecido al voltaje V2. Digamos, por ejemplo, voy a poner valores. Digamos que el V1 es igual a, no sé, 12 voltios y el V2 es igual a 11 voltios, que puede ser un caso, ¿no? Que se da. Yo conecto dos fuentes en paralelo con un voltaje no exactamente el mismo, pero bastante similar. Entonces, fíjense en el numerador, lo que pasa, si yo hago esa resta entre 12 y 11 voltios, me queda un voltio arriba, ¿ya? Un voltio es poca energía eléctrica, ¿no? Yo esperaría que con un voltio la corriente no se me dispare tanto, con una diferencia de voltaje, ¿no? De un voltio. Eh, Primera cosa. Ya, pero seamos incluso más extremos. Digamos que tenemos una, no sé, una fuente de voltaje de asimismo 12 voltios, pero ahora el B1 vale 12 voltios, ahora el B2, digamos que vale eh, 6 voltios, la mitad. ¿Ya? Hay una gran diferencia entre los voltajes, prácticamente el 50%, ¿no? Entre el B1 y el B2 hay esa diferencia de voltajes. ¿Cuánto me da esa diferencia? 12 voltios menos 6 voltios me da 6 voltios. 6 voltios igualmente es un voltaje pequeño, ¿no? Yo no esperaría que la corriente aquí se me crezca tanto por tener a duras penas 6 voltios aquí presentes. Entonces, ¿cuál es aquí la clave, la variable clave para saber por qué es que la corriente se nos está creciendo tanto? Es la resistencia del circuito.
¿ya? La resistencia en este circuito que ustedes tienen aquí, donde han conectado dos fuentes de voltaje en paralelo, esa resistencia es la resistencia del conductor, de los conductores eléctricos que están conectando a las dos fuentes, ¿ya? Y resulta que en la vida real los conductores tienen resistencias ya pequeñas, ¿no? De eso se trata. Los conductores, el objetivo es que transmitan la energía eléctrica, ¿no? Y no queremos que la energía eléctrica se quede en la resistencia de esos conductores. Para hacer eso, entonces la resistencia tratamos de hacerla lo más pequeña posible en los conductores, para que no haya esa pérdida de energía, ¿no? Como calor en esa resistencia de los conductores. Entonces, esta resistencia es pequeña, es bastante pequeña, ¿ya? Cercana a cero. Y miren lo que pasa, si yo coloco un valor cercano a cero aquí en esta ecuación, la corriente es igual a V1 menos V2 dividido para R, todo eso dividido para R. Entonces yo lo que voy a obtener es una corriente grande. ¿Por qué? Debido a la resistencia de los conductores. Porque esa resistencia es bien pequeñita. Miren, si quieren vamos haciendo el análisis. Yo podría poner un ratito, me esperan un ratito, por favor. Ya, ahora sí, vamos. Entonces, les decía que yo pudiera aquí, digamos, vamos viendo este caso de aquí. El caso en donde V1 era igual a 12 voltios y V2 igual a 11 voltios, que es un caso bastante común. Yo tengo dos fuentes de voltaje que quiero conectar en paralelo que tienen un voltaje bastante similar. Entonces, veamos a qué es igual a la corriente en ese caso A. El primer caso le estoy llamando caso A. Sería igual a V1. V1 ¿cuánto vale? 12 voltios menos V2 que vale 11 voltios dividido para la resistencia. Asumamos como que la resistencia es bastante pequeña, ¿ya? La resistencia muy pequeña. Entonces, típica de los conductores eléctricos, cobre, oro, aluminio. Digamos que tiene un valor, no sé, pongámosle como que 0.0, seamos extremos, no pongámosle un valor bien pequeñito, 0.001 ohmios, perdón, 0.001 ohmios. Ese es el valor de esta resistencia. Entonces yo le voy a poner 0,001 ohmios y veamos cuánto me da esa corriente. A ver, yo voy a hacer el cálculo. Serían 12 menos 11 y eso de ahí dividido para 0.001. Miren, cuánto me da la corriente. Me da 1000 amperios. Imagínense una corriente de 1000 amperios circulando por aquí. ¿Ya? 1000 amperios. Una lámpara en su casa utiliza, no sé, menos de una decena de amperios, menos de 10 amperios. ¿Ya? Una lamparita de la casa. Imagínense lo que es hacerle pasar un cable 1000 amperios. Eso va a generar muchísimo calentamiento y seguramente el circuito se va a destruir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la resistencia de los conductores es muy baja. La corriente se va a subir muchísimo. Veamos el caso B, rapidito. El caso B, nosotros tenemos asimismo la corriente va a ser igual a 12 menos 6 dividido para esa resistencia bien pequeña. Y esto me quedaría 6 dividido para 0.01. 0.001, 6000 amperios.
6.000 amperios. ¿Ya? Entonces, así es la cosa, ¿no? Ese es el problema de tener fuentes que no tienen el mismo voltaje, ¿ya? La ley de voltaje de Kirchhoff se tiene que cumplir, ¿ya? Y como la resistencia es bien bajita, la corriente se va a crecer mucho. Ahora, pero, ¿por qué recomiendan que el voltaje sea el mismo? No sé si ustedes ya se dieron cuenta qué sucede cuando el voltaje es el mismo, cuando V1 es igual a V2. ¿Qué sucede en estas ecuaciones cuando los voltajes son el mismo? ¿Mm? Por ejemplo, si yo tengo, voy a hacer aquí como que tengo un tercer caso, en donde, en donde yo tengo un V1 igual a 12 voltios, pero también tengo un V2 que vale 12 voltios, el mismo voltaje. ¿Cuánto me va a dar la corriente? La corriente me va a dar V1 menos V2 dividido para R. V1, ¿cuánto vale? 12. V2 vale 12. Dividido para R. R era muy pequeña, 0.001. Eso me da 0 dividido para 0.001. ¿Y cuánto es 0 dividido para cualquier cosa? 0 amperios. 0 dividido para cualquier cosa es 0 amperios. Entonces, fíjense cómo el hecho de haber colocado los mismos voltajes, ¿ya? O voltajes, podrían ser voltajes muy, muy parecidos, por ejemplo, 12 y 11.9, hace que el numerador se haga pequeñito. Y como el numerador es chiquitito, así sea que yo tenga algo aquí abajo que es bastante pequeño también, es como tener 0 dividido para cualquier cosa y eso siempre va a dar 0 amperios. ¿Ok? Entonces, ese es el motivo de tener dos fuentes de voltaje en paralelo y que sean de voltaje muy, muy parecidos entre los dos, ¿ya? Porque de esa manera la corriente se me baja en el circuito, ¿ok? Como se pudo ver en este análisis que hemos hecho. Bien, eso con respecto a las fuentes de voltaje, ¿ya? Analicemos con respecto a las fuentes de corriente. Ya las fuentes de corriente voy a tratar de ir un poco más rápido, ¿no? Entonces, voy a borrar estas anotaciones para ver lo que sucede con las fuentes de corriente. Bien, cuando nosotros tenemos en las fuentes de corriente, nosotros tenemos aquí dos fuentes. Aquí en la diapositiva tenemos dos fuentes, una fuente I1 y una fuente I2 que están siendo conectadas, que se conectan aquí en este nodo, ¿no? Llamémosle ese nodo el nodo A. Ahí. Ya la I1, la fuente de la corriente I1 eh, se conecta al nodo A y la fuente de la corriente I2 se conecta al nodo A también. La fuente de la corriente I1 tiene la corriente entrando al nodo A y la fuente de la corriente I2 tiene la corriente saliendo del nodo A. Ambas fuentes están conectadas en serie, como se puede ver aquí, ¿no? Una después de otra. Si están conectadas en serie, quiere decir que están compartiendo, ¿no? Solo ellas dos llegan y se conectan al nodo A. Y ellas dos están compartiendo la corriente, ¿ya? Al estar conectadas en serie. Si están conectadas en serie, la corriente I1, voy a anotar acá arriba, la corriente I1 es igual a la corriente I2 en este circuito, ¿ya? Ahora, si yo aplico la ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo A, la ley se tiene que cumplir, ¿ok? Ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. Se tiene que cumplir. ¿Qué me dice la ley de corrientes de Kirchhoff? Corriente que entra al nodo, positiva, corriente que sale del nodo, negativa, va con signo negativo en la ecuación, ¿no? Y todo eso lo igualo a cero. Entonces aquí la ley de corrientes de Kirchhoff me queda así en el nodo A. Sería I1 es positiva porque es una corriente que entra al nodo A, menos I2 que es negativa porque es una corriente que sale del nodo A, y eso va a ser igual a cero, ¿ok? Ahora, yo despejo
despejo y me queda que I1 es igual a I2, ¿ya? I1 es igual a I2. Miren, entonces llegué a la misma ecuación, ¿no? Acá yo deduje esta ecuación porque vi que están conectados en serie, ¿ya? Los elementos, las dos fuentes. Y aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff, llego también a la misma ecuación. I1 es igual a I2. Bien, hasta ahorita nosotros hemos simplemente eh, identificado el comportamiento de las corrientes aquí en este circuito. Ya, asimismo como lo vimos acá, eh, por algo se llama ley, ¿no? Ley de corrientes de Kirchhoff. Es algo que se tiene que cumplir en este circuito. Es una ley. La ley me está diciendo que en este circuito debe cumplirse I1 igual a I2. I1 igual a I2. ¿Ya? Eso se tiene que cumplir. Pero yo decido medio, no sé, irme en contra, ¿no? De la naturaleza del circuito y en lugar de hacer cumplir esta ley, yo como operador de este circuito, yo llego y coloco una corriente I1. Digamos que yo a la corriente I1 le digo, a ver, voy a colocar una fuente I1 de 5 amperios. Yo conecto una fuente de 5 amperios en el lado izquierdo, ¿sí o no? La corriente I1 está al lado izquierdo del nodo A, ¿no? Entonces a esa fuente I1 yo le coloco 5 amperios. Y a la fuente I2, la cual está al lado derecho del nodo A, le coloco una corriente diferente. Digamos que le coloco una corriente de 10 amperios. Entonces, ¿qué sucede? Que 5 amperios no son lo mismo que 10 amperios. Son diferentes. Entonces, la ley no se está cumpliendo. La ley de corrientes de Kirchhoff no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque yo coloqué valores distintos de fuentes de corriente. Yo causé esta situación que está aquí. Yo conecté una fuente de 5 amperios al lado izquierdo del nodo A y al lado derecho del nodo A, donde está la fuente I2, la fuente de corriente I2, yo coloqué ahí, yo conecté una fuente de 10 amperios. La ley no se cumple. Las leyes están para cumplirse, ¿no? Entonces el circuito, la naturaleza del circuito es hacer cambiar aquí en este nodo, ¿ya? La naturaleza, o sea, la energía en este nodo va a cambiar la energía para que esto se equilibre, para que tengamos 10 amperios y 10 amperios, ¿ya? 10 igual a 10, ¿ya? Para que las corrientes se equilibren. Ahora, recuerden que el voltaje está directamente relacionado con la energía, ¿ya? El voltaje está directamente relacionado con la energía. Yo voy a tener en este nodo de aquí, yo voy a tener un voltaje, ¿ya? Un voltaje. Cuando yo no cumplo, cuando yo no cumplo la condición, o sea, 5 amperios le puse en un lado y en el otro lado le puse 10 amperios, el voltaje aquí en este nodo, que es el punto en donde entran las dos, por un lado entra una corriente y por el otro lado sale, o sea, pero es un punto en donde se está manejando energía eléctrica, ¿ya? Ese voltaje, que es la variable directamente relacionada con la energía eléctrica, lo que va a suceder es que va a crecer, va a aumentar, ¿ya? Entonces, el voltaje en ese nodo déjeme borrar esto que me está incomodando. El voltaje, lo que va a pasar ahí es que él va a crecer. El momento que él crece, las cosas van a empezar a irse equilibrando, ¿no? O sea, el circuito realmente lo que hace es tratar de, o sea, de ganar más corriente, ¿no? La corriente de 5 amperios va a tratar de llegar a los 10 amperios para equilibrarse aquí, que es lo que se necesita para que la ley se cumpla, ¿ya? Esa corriente sale de la naturaleza de esta fuente, ¿no? Si la fuente no está diseñada para eso, se va a destruir,
¿sí o no? Ella está tal vez diseñada para arrojar 5 amperios, pero resulta que se le está pidiendo 10 amperios y es el doble de la corriente para la cual ella está diseñada y se puede destruir la fuente de la corriente I1. ¿Ya? Y eso ocasiona, metemos más corrientes, más energía, eso ocasiona que el voltaje crezca en este nodo de aquí, en el nodo A. ¿Ya? En los nodos no necesariamente nosotros vamos a tener conectado un solo elemento, ¿no? Se puede dar un caso en el que eh, yo tengo conectados más elementos a este nodo, ¿ya? Ese voltaje puede entonces distribuirse a otros elementos aquí, un voltaje diferente, un voltaje más alto, y eso puede causar la destrucción también de los elementos conectados a este mismo nodo. Entonces, son condiciones que se presentan en esta clase de circuito que destructivas, ¿ya? Y por eso no es recomendable conectar dos fuentes de corriente en serie que no tengan el mismo valor de corriente, porque el momento que ustedes hacen eso, ustedes causan estas condiciones, ¿no? La corriente en las fuentes va a salirse de sus condiciones nominales de operación y se pueden destruir las fuentes. Y el voltaje en los nodos de conexión, ¿ya? De estas dos fuentes en serie puede crecer también mucho, ¿ok? Y puede causar destrucción de elementos que tal vez están conectados a esos nodos, a ese nodo, ¿no? De conexión entre esas dos fuentes, ¿ya? Eso básicamente. Bien, vamos a hablar ahora de lo que son los circuitos, equivalentes, ¿no? De triángulo estrella. Ya recuerden, nosotros hemos visto hasta ahora las tres conexiones básicas, ¿no? De circuitos que con estos elementos básicos que son las resistencias. Por ejemplo, lo que es las resistencias en serie, una después de otra, ¿no? En donde la corriente es la misma, para todos los elementos es la corriente la misma. También teníamos la conexión paralelo, en donde yo tengo varias resistencias, por ejemplo, así como ustedes ven aquí. ¿Ya? Y esas resistencias pues tienen sus terminales compartidos, ¿no? Por ejemplo, aquí las resistencias que yo acabo de dibujar, tres resistencias que están conectadas en paralelo. Los terminales de arriba se puede ver cómo se comparten, están todos ellos interconectados entre sí. Y abajo también, los terminales de abajo están todos ellos interconectados entre sí. Eso quiere decir de que hay una conexión paralelo entre estas tres resistencias, ¿ya? ¿Qué sucede con la corriente en ese caso? La corriente pues se divide, ¿no? Entra una corriente total aquí a esta conexión paralelo de tres resistencias y esa corriente total se divide en tres corrientes, ¿ya? Una que pasa por cada una pasa por una resistencia, ¿ya? Eso sucede con la conexión paralelo. El voltaje, recuerden, en la conexión paralelo es el mismo en todos los elementos, ¿no? O sea, aquí las tres resistencias tienen el mismo voltaje. Mientras que en la conexión serie, el voltaje como que se reparte, ¿no? Ya lo que se conocen como las caídas de voltaje, ¿ok? Eso ocurre en la conexión serie. Hay una conexión adicional que puede ser una conexión mixta, en donde yo tengo conectados no solo en paralelo o en serie los elementos, sino que también, por ejemplo, sino que también hago una combinación, ¿no? Una combinación serie paralelo o cuestiones así. Ya, ese es un tipo de conexión mixta, ¿ya? Entonces yo tengo estos tres tipos de circuitos, ¿no? El circuito con conexión paralelo, ya tengo el circuito con conexión mixta y tengo también el circuito con conexión serie, ¿ya? Esta clase de circuitos es fácilmente analizable, ¿no? O reducible, se podría decir. Yo tengo estas tres resistencias en serie, por ejemplo, las que están aquí, y yo puedo convertirlas a ellas tres en una sola, ¿ya? Aplicando lo que hemos visto ya, ¿no? Se suman las tres resistencias y yo determino así una resistencia equivalente, ¿no? Que equivale a las tres resistencias, ¿ya? Equivalente. Acá hay que sumar los recíprocos de las resistencias,
¿sí o no? Cuando yo tengo una conexión paralelo, se suman los recíprocos de las resistencias. Y eso es igual al recíproco de la resistencia equivalente, ¿ya? Y así yo puedo calcular la resistencia equivalente de un circuito paralelo con ese análisis. Y si tengo una conexión paralelo y serie, ¿no? En un circuito al mismo tiempo, o sea, un circuito mixto, yo puedo aplicar las técnicas estas, ¿no? O sea, si tengo resistencias en serie, las sumo a las resistencias. Si tengo resistencias en paralelo, aplico el recíproco de las resistencias. Y así voy simplificando mi circuito hasta encontrarme con una resistencia total del circuito, ¿ya? Que me puede servir para calcular la corriente, por ejemplo, en ese circuito, la corriente total, ¿ya? Etcétera, etcétera. Bien, entonces, pero hay dos tipos de conexiones adicionales que no hemos visto hasta ahora, que son son la conexión triángulo y la conexión estrella. A la triángulo le suelen llamar delta también, ¿ya? Y a la conexión estrella le suelen llamar Y, conexión Y, ¿no? Porque se asemeja mucho a una Y, ¿no? A la Y. Bien, entonces voy a borrar aquí estas anotaciones nomás. Ya, y yo justamente aquí, en este circuito, me encuentro con algo así, ¿no? Fíjense cómo está mi resistencia. En este circuito tengo una fuente de voltaje, ya que se conecta a un arreglo aquí de resistencias, ¿no? Tengo 6 resistencias en total. Y yo me encuentro con esta clase de conexión. Fíjense cómo R2, R3 y R4 tienen una conexión extraña. No es ni una conexión ni en paralelo, ni en serie, ni en mixta tampoco. Es una conexión nueva, es la conexión triángulo, lo que se conoce como la conexión triángulo. ¿Ya? Se llama así porque forma como una especie de triángulo, ¿no? La conexión. Acá R4, R5 y R6 también están conectadas en triángulo. Fíjense cómo están conectadas, ¿ya? Y la R1 estaría conectada ella posteriormente o anteriormente a este arreglo de resistencias, ¿no? Que tienen R2, R3, R4, R5 y R6, ¿ya? O sea, la R1, en este caso, pues no está conectada en paralelo, ¿no? Ni con ninguna de estas resistencias R2, R3, R4, R5, R6. Ni tampoco está conectada en serie directamente con R2, R4, R3, R5 y R6, ¿no? Eso no se da porque aquí nosotros tenemos una conexión extraña, nueva, ¿no? Para nosotros. Ya, yo pudiera de alguna manera conseguir que todo esto de aquí se me convierta en una sola resistencia, ¿no? Que todo esto se me convierta en una sola resistencia, ¿ya? Y de esa manera, ahí sí tendría algo más sencillo para analizar, ¿no? Digamos que esto es una resistencia equivalente, ¿ya? Entonces, ya no existe esto, sino que lo convertí en una sola resistencia. Y ahí sí me puedo dar cuenta que la resistencia uno y la resistencia equivalente están conectadas en serie. Y ese es el chiste, ¿no? Eso es lo que a veces se trata de hacer para analizar los circuitos que tienen conexiones equivalentes triángulo-estrella o estrella-triángulo. Se trata de hacer esa transformación, se dice, triángulo-estrella o estrella-triángulo, para conseguir simplificar el circuito y poder analizarlo, ¿ya? Para conseguir resistencias equivalentes que permitan analizar de manera más simple, más sencilla al circuito, ¿ok? Ya, eso es lo que vamos a revisar, ¿no? Eso es lo que vamos a revisar a continuación. Bien, entonces aquí ustedes ven la conexión estrella, fíjense, a la conexión estrella, como les dije hace un momento, también se le llama conexión Y, ¿ya? Porque se asemeja mucho a una Y. Fíjense los puntos de conexión, ¿no? Los terminales. En esta conexión, yo veo que R1, R2 y R3 tienen un punto de conexión central, un punto de conexión en donde convergen R1, R2 y R3. Eso es característico de la conexión Y. Es esto de aquí, es muy característico, ¿no? Un punto de conexión de R1, R2 y R3. Convergen las tres resistencias en ese punto de conexión. Y por el otro extremo, ya, por los otros terminales de R1 y R2 y R3, esos terminales quedan libres.
Miren, como R1 tiene un terminal libre acá, al cual en la diapositiva se lo he numerado como número uno. El R2 tiene otro terminal libre, aquí la han numerado con el 3. Y el R3 tiene un terminal libre adicional, ¿no? Que aquí lo han realmente, eh, lo están, o sea, han separado, ¿no? Ese terminal de ahí, han colocado un conductor eléctrico, ¿ya? Directamente como una especie de bus. Y el R3 se conecta a ese bus y entonces tenemos un cable que me ocasiona dos puntos de conexión. El punto número 2 que le están nombrando número 2 y el punto de conexión número 4, ¿no? Entonces, fíjense, en R3 se conecta ese cable, ¿ya? Y ahora tiene dos puntos de conexión R3, el punto 2 y el punto 4, ¿ya? Bien, entonces, esto es una conexión Y o estrella. Acá tenemos una conexión triángulo. Tenemos las resistencias que forman como una especie de triángulo. A la conexión triángulo también se le llama delta, ¿no? Por la letra griega delta que se asemeja a un triángulo. Hay una letra griega que es así como un triángulo. A esa letra pues se le conoce como delta, ¿ya? Y por eso pues le pusieron también ese nombre a esta conexión, ¿no? Entonces fíjense cómo las resistencias ya no tienen ese punto intermedio, ese punto central de conexión en donde ellas tres convergían, como sucedía con la conexión Y. Ahora lo que ustedes tienen aquí es que las resistencias pues están interconectadas entre ellas, ¿ya? Los terminales de alguna manera se están interconectando. O sea, la característica de la conexión triángulo es que al menos dos resistencias están compartiendo un punto de interconexión. Por ejemplo, fíjense RC y RB cómo comparten un punto de interconexión aquí. Fíjense cómo RB y RA comparten un punto de interconexión acá. Y RA y RC también comparten un punto de interconexión acá. O sea, RC, la resistencia RC, comparte un punto de interconexión con RB por un lado y por el otro lado con la otra resistencia que es la RA. Y eso es esa es la característica de la conexión delta. La RA también, fíjense, comparte por un lado conexión con RC y por el otro lado comparte conexión con RB. Y la RB por un lado comparte conexión con RC y por el otro lado con RA. Cuando ustedes se encuentren con esa clase de conexión en un circuito, ya a veces se van a encontrar con que las resistencias no forman un triángulo en un circuito así gráficamente, sino que forman otro tipo de figura geométrica. Pero ustedes ven que se está cumpliendo eso, ¿no? Que se están compartiendo los terminales de esa manera en estas resistencias, en estas tres resistencias. Entonces ustedes ya deben deducir, esto es una conexión triángulo, ¿ya? Y asimismo, ¿no? Aquí vemos cómo están los puntos de conexión, ¿no? En la diapositiva. Ok, entonces estas conexiones pueden transformarse de forma intercambiada. O sea, ¿qué significa eso de forma intercambiada? Que yo puedo pasarme de aquí de una conexión estrella, yo puedo irme hacia una conexión triángulo. O sea, puedo convertir la conexión estrella en conexión triángulo. ¿Ya? O sea, a la R1, a la R2 y a la R3 las desaparezco y las convierto en RC, RB y RA. Puedo hacer eso, pero es intercambiable, ¿no? O sea, yo lo mismo puedo hacer de derecha a izquierda, ¿no? O sea, aquí la conexión triángulo, en esta diapositiva que está a la derecha, la conexión triángulo, yo la puedo convertir en la conexión estrella que está a la izquierda en esta diapositiva. O sea, yo puedo hacer esto, ¿no? Ahí también. O sea, yo puedo irme de aquí para acá o de aquí para acá. ¿Ya? O sea, yo puedo convertir RC, RB y RA, que son las resistencias que están aquí indicadas en conexión triángulo, las puedo convertir en R1, R2 y R3. O sea, puedo desaparecer esto y convertir el triángulo en una estrella, en donde a las resistencias se le llaman R1, R2 y R3.
¿Ya? Bien, entonces para hacer esa transformación existen unas ecuaciones, ¿ya? Estas son las ecuaciones que me permiten hacer la transformación de triángulo a estrella o de estrella a triángulo, ¿ya? Yo tengo aquí en este circuito, tengo estos puntos de conexión, ¿no? A, B y C. En el punto A, ¿ya? Yo tengo conectada la R1, en el punto B tengo conectada la R2 y en el punto C tengo conectada la R3. Y R1 y R2 y R3 convergen en un punto central de conexión que es el punto N, le han llamado. R1, R2 y R3, entonces, ¿qué tipo de conexión tienen? Tienen una conexión estrella. Estas tres de aquí tienen una conexión estrella. Ahora, al punto A, o al nodo A, llamémosle, al nodo A, también yo tengo conectadas la resistencia RC y la resistencia RB. Al nodo B tengo conectada la RC y la RA. Y al nodo C también tengo conectada RB y RA. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan lo que les dije anteriormente? En la conexión triángulo, la condición es que las resistencias comparten su conexión al menos una vez con con la otra de las resistencias que forman el triángulo. Entonces, por ejemplo, la RC está compartiendo el nodo A con la RB. El nodo B, que está conectado también a la RC, ese está compartido con la otra resistencia, con la RA. ¿Ya? Entonces, y por acá abajo la RA, el nodo B está compartido con RC y el nodo C está compartido con RB. Y la RB está compartiendo su nodo A con RC y su nodo C con la RA. Bien, en otras palabras, se cumplen las condiciones de una conexión triángulo entre RC, RA y RB. La figura se parece a un triángulo también, ¿no? Eso es algo más intuitivo. Si ustedes ya ven esta clase así de forma que se puede hacer con las tres resistencias, ya saben que es una conexión triángulo. Bien, entonces en este circuito yo tengo conectados aquí R1, R2 y R3 en estrella, ¿ya? Y RC, RB y RA en triángulo, ¿ya? El circuito tiene los nodos A, B, C y N, que es el punto en donde convergen R1, R2 y R3. Bien, nosotros entonces tenemos este circuito en donde tenemos las dos conexiones al mismo tiempo. Y yo quiero transformar, este circuito me va a permitir explicarles a ustedes cómo es la transformación, ¿no? O sea, o darnos cuenta de lo que sucede, ¿no? Cuando yo hago una transformación. Empecemos con la conexión, con la conversión triángulo estrella, ¿ya? Entonces yo deseo convertir el triángulo, la parte externa, me refiero, voy a ponerles con un color, me refiero a RC, RA y RB, esas tres resistencias, ya esa conexión que están ahí formando, que parece un triángulo, yo la quiero, quiero que ya no, sí, claro, o sea, quiero hacer la conversión, quiero que no exista, así lo voy a decir. Quiero que desaparezcan estas resistencias del circuito, ¿ya? Y en lugar de tenerlas a ellas, quiero que esas de ahí se me conviertan en R1, R2 y R3, ¿ya? Eso es lo que yo deseo. Por eso es este circuito que está aquí en esta diapositiva. Voy a hacer una conversión de triángulo a estrella. O sea, quiero que ellas ya no formen un triángulo, sino que ahora formen una estrella. Y los nuevos nombres de esas resistencias van a ser R1, R2 y R3 en este circuito. ¿Ok? Entonces, R1, ¿cuánto vale? ¿Cómo se calcula R1 en función de las resistencias RA, RB y RC? R1 está aquí. Esta es la ecuación. R1 es igual a RB por RC dividido para RA más RB más RC. R2 es igual a RC por RA
dividido para RA más RB más RC. Y R3 es igual a RA por RB dividido para RA más RB más RC. O sea, yo ocupando estas ecuaciones de aquí que tienen a las resistencias del triángulo, yo puedo calcular las resistencias de la estrella que se me forma, ¿no? O sea, yo elimino el triángulo y dejo una estrella, ya con estos valores de resistencia, ¿ok? Bien, eso con respecto a la conexión, la conversión, perdón, de triángulo a estrella. Ahora, por otro lado, yo también deseo, en cambio, convertir a triángulo. O sea, si tengo la estrella, convertir la estrella en un triángulo. Entonces, yo deseo prácticamente que esto se esfume, las tres resistencias, la R1, la R2 y la R3 de la conexión triángulo, se esfumen y se me conviertan en RA, RB y RC del triángulo. ¿Ya? O sea, eliminar esto de aquí y dejarlo de acá arriba, el triángulo dejarlo. Entonces, para hacer eso, utilizo estas ecuaciones, ¿no? La RA va a ser igual, la RA va a ser igual a R1 por R2, que son, miren, son las resistencias de la estrella, ¿no? R1 por R2 más R2 por R3 más R3 por R1 dividido para R1. RB va a ser igual a R1 por R2 más R2 por R3 más R3 por R1 y todo eso dividido para R2. Y RC, la última resistencia, la de acá, va a ser igual a R1 por R2 más R2 por R3 más R3 por R1 y todo eso dividido para R3. ¿Ya? Y así, entonces yo me quedo sin la estrella y paso a tener un triángulo ahora de conexiones, ¿no? Una conexión triángulo. ¿Ok? He hecho una conversión de estrella a triángulo. ¿Ya? Entonces, estas ecuaciones hay que aprendérselas de memoria. Es obligatorio aprendérselas de memoria. ¿Ya? Eh, una manera de aprenderse de memoria estas ecuaciones, ya una técnica para aprendérselas de memoria es la siguiente, ¿no? Veamos. Fijémonos, por ejemplo, en la conexión R1, perdón, en la resistencia R1. La fórmula o la ecuación para calcular R1 es RB por RC dividido para RA más RB más RC. Esa es la fórmula que se utiliza para calcular R1. ¿Cuál es R1 aquí en este gráfico? Es esta que está aquí. ¿Cuáles son las resistencias que rodean a R1? Es RC y RB. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, RC y RB van en el numerador. Fíjense, R1, RC y RB en el numerador. Vamos con la otra resistencia. Vamos con R2. ¿Cuáles son las resistencias que rodean a R2 del triángulo? Son RC y RA. Fíjense, R2 está aquí y RC y RA son las que le rodean. Están alrededor de ella. Por lo tanto, en el numerador tiene que ir RC y RA. Vamos con R3. R3 está acá. Las resistencias que rodean a R3 son RB y RA. Aquí están en el numerador colocadas. ¿Ya? Y en el denominador siempre va a ir la suma de las tres resistencias, RC más RA más RB, como está indicada aquí, RA más RB más RC, ¿no? Así está colocado en las ecuaciones en la diapositiva. Por eso es que salen así, ¿no? R1, ¿cuáles son las que rodean a R1? RB y RC. Entonces, RB por RC en el numerador. R2 y dividido para la suma de las tres resistencias, RA más RB más RC. R2 es igual a, ¿cuáles son las que rodean a R2 en el gráfico? Las que están alrededor de R2 son RC y RA directamente. Entonces, multiplico esas dos resistencias en el numerador, RC por RA, y divido eso de ahí para la suma de las tres resistencias, RA más RB más RC. Finalmente, la R3, que está aquí, está rodeada por RA, RA y RB. ¿Sí o no? Son las dos resistencias, RA y RB, las que rodean a R3. Esa, la multiplicación de esas dos, RA por RB, va en el numerador y divido eso para RA más RB más RC, la suma de las tres resistencias. Así
es como ustedes van a memorizar muy rápidamente estas ecuaciones, ¿ya? Muy rápidamente. Tienen que aprenderse las ecuaciones. Estas ecuaciones son bien importantes. Y ahora vamos con la conversión estrella-triángulo. ¿Cómo podemos nosotros ver asimismo una técnica para aprendernos rápido estas fórmulas, estas ecuaciones? Bien, yo tengo aquí lo siguiente. ¿Dónde está RA? Vamos viendo dónde está RA. RA está aquí. ¿Cuál es la resistencia que está directamente enfrente de RA? Es R1, ¿ya? Entonces, en la ecuación, R1 ustedes la colocan en el denominador. En la ecuación para calcular RA, a la R1 la conectan en el denominador. Ahora, vamos con RB. Aquí está RB en el gráfico del circuito. La que está enfrente de RB en el gráfico del circuito es la R2. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, a esa R2 yo la coloco en el denominador. Cuando voy a calcular la RB, la R2 tiene que ir en el denominador de la ecuación. Y finalmente la RC, la ecuación, perdón, la resistencia que está enfrente de la RC es la resistencia R3. Entonces, a esa resistencia yo la coloco en el denominador, a la R3. ¿Ya? Y eso sería, ¿no? Cuando hagan el cálculo de la RC, de la resistencia RC, la R3 tiene que ir en el denominador. Ya, y el numerador es el mismo siempre. Es la multiplicación de las resistencias. ¿Ya? Es el mismo siempre. Entonces, ¿cómo se multiplican las resistencias? Sería R1 por R2 más R2 por R3 más R3 por R1. Y eso siempre se coloca en el numerador, ya sea para calcular RA, para calcular RB o para calcular RC. Siempre R1 por R2 más R2 por R3 más R3 por R1 van en el numerador. ¿Ok? Lo que sí cambia es el denominador. Y ya hemos visto un método gráfico que nos permite ver cómo cambia ese denominador, ¿no? Dependiendo de la resistencia que yo desee calcular, la RA, la RB o la RC. ¿Ya? Bien, ahora, aquí hay un caso especial que está anotado en esta diapositiva. Nos dice lo siguiente. Las conexiones estrella y triángulo se consideran balanceadas cuando sus resistencias son iguales entre sí, ¿no? O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, en la conexión estrella, que está con R1, R2 y R3, si las tres resistencias valen lo mismo, ¿ya? Si las tres resistencias tienen el mismo valor, ¿ok? Entonces, yo puedo llamar a las tres resistencias con un solo nombre. Aquí le voy a llamar RY, ¿ya? Eh, y vámonos por la otra conexión, la triángulo. En la conexión triángulo, asimismo, si las tres resistencias, la RA, la RB y la RC, tienen el mismo valor, valen lo mismo, yo las puedo llamar a las tres con un mismo nombre, R delta le voy a poner. Y resulta que cuando se cumplen esas condiciones, a la, existen estas dos ecuaciones que están aquí, ¿no? A la conexión estrella, o sea, las resistencias RY, todas estas se van a llamar RY porque tienen el mismo valor. Tenemos tres RYs, ¿ya? Y esas RYs pueden ser calculadas. Acá todas, perdón, en la conexión triángulos todas se llaman R delta, tienen el mismo valor, ¿no? En este caso especial. Entonces resulta que las RYs van a ser iguales a la R delta dividido para 3. ¿Ya? Este es un caso especial, ¿no? En donde todas las resistencias valen lo mismo. Ahí pueden hacer este chiste. En cambio, cuando a la R delta, en cambio, la ecuación es la siguiente. 3 multiplicado por RY. O sea, las R delta ustedes pueden calcularlas multiplicando 3 por las resistencias en Y. Por una resistencia en Y, ¿no? Por el valor de una de las resistencias en Y. O sea, son ecuaciones, ¿no? Especiales, en un caso especial. Cuando las cargas se dice que están balanceadas, o sea, todas tienen el mismo valor, ¿ya? Si ustedes quieren, por ejemplo,
ahí, cuando tienen todas el mismo valor, hacer una transformación de triángulo a estrella, entonces van a saber que las resistencias desde la conexión estrella valen, una de las resistencias tienen el valor del valor de una de las resistencias en triángulo dividido para 3. ¿Ya? O sea, R delta dividido para 3. Mientras que si ustedes quieren hacer la conversión de triángulo, eh, perdón, de estrella a triángulo, entonces el valor de la resistencia en triángulo, de una de las resistencias en triángulo, va a ser igual a 3 veces el valor de una de las resistencias en Y, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo este caso especial. Este caso solo se da cuando todas las resistencias valen lo mismo, ¿ok? Todas ellas tienen el mismo valor, ¿ya? Si no es ese el caso, entonces acudimos a las ecuaciones que hablamos al inicio, ¿no? Que son más grandes, ¿ok? Bien. Ok, entonces demos por terminada la clase, ¿no? Hasta aquí lleguemos con esta clase. Gracias.